cash. Sí, ojalá alguien me hubiera dicho cash. En vez de perder el tiempo en la estructura, registrar la empresa, darme de alta como autónomo para ser administrador, ir al notario, debería haber ido directo a por el cliente, a facturar, a por el dinero. No debería de haber desviado mi foco ni un segundo, porque un negocio es eso. Un negocio es cash que entra, dinero que entra. Un negocio no es tu sede social, un negocio no son tus productos, no son tus empleados, no es la escritura, no son las cuentas en los bancos. No tienes negocio si no tienes cash que entra de una manera recurrente. Debería haberme dedicado exclusivamente a aumentar el flujo de dinero. Y era joven, no lo sabía. Ojalá me lo hubieran dicho. De hecho, reflexionando, sí que tuve la inmensa suerte de que me lo dijera mi abuelo. Cuando le contaba mis aventuras empresariales con 18 o 19 años, me dijo algo parecido a: tú céntrate en los clientes y en el dinero, que si tienes que pagar algo, ya vendrán a reclamártelo. Y yo como un idiota le dije: hay que hacer las cosas bien. Imagínate a un chaval sin experiencia de 18 o 19 años diciéndole a un empresario exitoso de 80 cómo había que hacer las cosas. Pero si he pecado de orgullo o de falta de visión, de falta de claridad a veces, es un error que intento cometer lo menos posible. Cuando quiero hacer algo, hablo con la gente que ya lo ha hecho y les obedezco paso a paso antes de echarle la salsa Max Magister. Eso viene después. Eso viene cuando ya lo has conseguido, y te pondré dos ejemplos, uno relacionados con los negocios y otro relacionado con las artes marciales. Durante años enseñé karate en Valencia y en Shanghái. Es un arte marcial genial, sobre todo si tienes un sensei inspirador, como es mi caso, que siempre te decía: ya sé que duele, pero háganlo igual. Entrenar te hace más duro por fuera y por dentro. Y hace algunos años tuve la oportunidad de presentarme a un examen delante del mismísimo capo del estilo de karate, el Kancho, que se llama, que venía desde Japón. Fue un examen en Dinamarca. Y la prueba final del examen consistía, entre otras cosas, en pegarse contra 10 tíos seguidos, 1 minuto cada uno. Pero antes había 2 horas o 3 de examen donde había katas y otras pruebas. Había una estructura definida por la que otros habían pasado ya, ¿vale? Yo tuve la suerte de aprender de mis maestros cuál era esa estructura. Así que en vez de creerme mejor o más fuerte o como que yo sabía algo que ellos no, ¿vale? Había entrenado durante meses exactamente como ellos me habían dicho. Y llegó el gran momento. Ellos estaban frescos y había que pelear. La gente piensa que estas pruebas van de repartir, pero te puedo decir que van mucho más de recibir y de seguir peleando. De que te hagan daño y de seguir para adelante. De que duela y de que lo hagas igual. No pierdas el espíritu guerrero, que te mantengas en pie. Y yo lo hice, y dolía mucho, pero lo hice igual. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Y lo logré. Y ahora tengo esta foto y un diploma marcado chulísimo y un cinturón negro. Pero de lo que más orgulloso estoy es de haber confiado en el proceso. Es de haber seguido los pasos marcados por mis maestros, por aquellos que sabían más que yo. Estoy orgulloso de haber obedecido. En 2014 o en 2015 monté una empresa en Madrid, Find Your Piso, que se dedicaba a alquilar habitaciones a estudiantes Erasmus. Un buen proveedor de estudiantes era Erasmus, una página web que espero que sigan abiertos porque me caía muy bien. Donde ponías los anuncios de las habitaciones después de arreglarlas, hacías los listings después de hacerle las fotos. Mi interlocutor dentro de la empresa creo recordar que se llamaba Jordi. Y Jordi, viéndome joven, con ganas, emprendedor, pero sin ni puta idea, me explicó o me recomendó cómo facturarles a los estudiantes. Me recomendó que lo hiciera a través de su plataforma, que ellos se quedaban una comisión. Pero me dijo: tío, si lo haces por fuera, tarde o temprano te la van a liar. Tratamos con muchas empresas como la tuya y las que más duran siempre son las que hacen esto. ¿Y qué hice yo? No me inventé una artimaña para ahorrarme esa comisión. No hice la anguila para intentar descubrir un método nuevo que no se había inventado antes. Lo que hice fue obedecer y salió de puta madre. Lo que hice fue hacer lo que me dijo alguien que sabía más que yo de esto. Me sometí, si quieres, pero no hay nada de malo en someterse. En contra de la actitud que parece que flota en el ambiente, ¿no? Como que está mal obedecer una orden o hacer lo que te dicen. Pero no, tío. Si esa persona tiene tus intereses en mente y sabe más que tú, cállate la puta boca. Deja de protestar. Di que sí y hazlo. Eso se llama ser un buen estudiante en la vida, un buen aprendiz. Y hay gente que va por la vida sin haber aprendido esa lección nunca. Hay gente que tiene 60 años, hay gente que se muere y nunca ha pensado en esto. Siempre ha pensado que yo sé más que tú, siempre ha pensado que no puedes decirme nada de lo que hacer, siempre ha pensado que no tiene nada que aprender de la gente que le rodea. Hay gente que se muere sin esa filosofía y es una teoría que yo llamo la teoría del sí a todo. Contrasta esta filosofía curiosa, motivada por el aprendizaje, que tiene como objetivo el aprender,
con la gente que te dice cosas como está tu verdad y mi verdad, con el relativismo moral que está tan de moda ahora. Gente que dice cosas como todo el mundo tiene derecho a decir lo que opina. Si te fijas, esa gente nunca es muy inteligente. Lo cierto es que muy pocas veces deberías de dar tu opinión. No puedes dar tu opinión y crecer al mismo tiempo. No puedes hablar y escuchar al mismo tiempo, que decimos siempre. Si el tema o el objetivo común es crecer en YouTube y hay un experto en la sala hablando de esto, deberías callarte y tomar notas. Si estamos hablando de decorar una casa, igual. No, es que a mí me gusta tal, a mí me gusta tal. ¿Cuántas casas has decorado, tío? Porque es un trabajo también. Tengo la sensación de que hay algunas personas que piensan que todas las opiniones tienen el mismo peso solo porque salen de personas, ¿vale? Pero no es así. No todas las opiniones valen lo mismo. Cuando se trata de empezar un negocio, asegúrate de tener mentores, asegúrate de tener gente que ya ha pasado por esos procesos, porque si hablas con ellos y eres simpático y quizás les invitas a cenar de vez en cuando, te ahorrarás todos los errores que ellos han cometido. Si eres humilde y escuchas, si aplicas la teoría del sí a todo. Por ejemplo, hace unos días tuve una consultoría con una mujer que quería empezar su negocio. El negocio da lo mismo. Lo importante es que quería empezar 50-50 con una socia. Y yo le escuché con atención y luego hice algunas sugerencias, principalmente que empezar una empresa 50-50 con otro socio es matarla en su incepción. Es destrozarla antes de que tenga una oportunidad de pelear. Es la receta perfecta para el desastre. Una manera idónea de que no puedas resolver conflictos con tu socio. De que todo se quede parado si no llegáis a un acuerdo y de que la empresa que acaba de empezar pierda la única ventaja que tiene respecto a las que ya están más asentadas en el mercado, que es la agilidad en la toma de decisiones, la rapidez. Mal rollo, ¿sabes? Falta de agilidad y mando poco claro, liderazgo poco claro, es igual a fracaso absoluto. Eso de ninguna somos la jefa y aquí no manda nadie. Es una receta perfecta para el desastre. Es pegarse un tiro en el pie antes de empezar la carrera. Tiene que haber un líder claro, el que marque la dirección. Que todos los empleados o todos los socios o todos los que van a trabajar en ese negocio se alineen detrás de él para que las cosas se lleven a cabo. Si no, todo es un caos y las organizaciones, que son muy complejas como todo lo que tiene que ver con personas, porque al final una organización es un grupo de personas enfocada a un objetivo común con una serie de incentivos. Es muy complejo. Le dije, necesitas a alguien que mande, que esté claro, que la otra persona esté dispuesta a aceptarlo, o necesitas un tercer socio que desbloquee el posible estancamiento de la toma de decisiones o la falta de un liderazgo claro a la hora de establecer la dirección en la que va a ir tu empresa. ¿Sabes? No conozco a ninguna empresa que hayan empezado los socios 50-50 que haya aguantado en el tiempo o que haya ido bien. A ninguna. Déjame en los comentarios si tú tienes un ejemplo. Quizás puedas ilustrarme. Pero si consigues salir adelante con tu idea, persiguiendo el cash, como hemos dicho antes, haciendo lo que te dicen gente que ya ha pasado por eso y que sabe más que tú, con humildad, escuchando, sobre todo no metiéndote en un proyecto que no tiene un liderazgo claro, necesitarás saber cómo escalar ese negocio y sobre todo cómo implementar sistemas y procesos para llegar al siguiente nivel. El siguiente nivel es convertirla en un activo vendible. El siguiente nivel, si ya eres emprendedor, si ya facturas 300, 400k y tienes un EBITDA positivo, es ver cómo puedes quitarte de ese negocio y que siga funcionando. Y entonces cerrarás el círculo que empezaste cuando decidiste empezar esta idea, esta empresa, con tanta ilusión, ¿no? Si esto te parece interesante, te dejo un vídeo aquí en el que trato este tema más en profundidad. Espero que te haya gustado, suscríbete, dale al like, déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Y también si tienes una empresa y estás en este proceso, creo que puede ser interesante comentar entre nosotros. Y nos vemos en el siguiente.